Eh, Mucho gusto, mi nombre es Aurora Maecha Gómez, eh, soy consejera del CEAP Casillas y hoy estaré acompañando al licenciado Danilo desde el chat en su PAP de lectura. Licenciados, son todos suyos. Muchísimas gracias, Aurora. Bueno, como ya lo mencionó nuestra compañera, mi nombre es Andrés Danilo Rodríguez, soy docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía y me encuentro ubicado en el CEA Casillas. Entonces el día de hoy vamos a iniciar nuestros encuentros de lectura crítica. Si tienen alguna consulta, algún comentario, podemos escribirlo en el chat. Si alguien desea hacer uso de la palabra, puede levantar la mano para solicitar que le asignemos la palabra. Les recomendamos mantener los micrófonos apagados. Para las personas que acaban de ingresar, la reunión está siendo grabada para que por favor nos autoricen la grabación del mismo encuentro. Entonces vamos a dar inicio. Mami, ¿no tiene un resultado? Les recomendamos, por favor. Licenciado, por favor, vuelve a abrir, que nos silencia. Gracias, gracias. Entonces vamos a dar inicio ya al encuentro del día de hoy, como les mencionaba. Entonces antes de iniciar vamos a mencionar de manera general en qué consisten estos encuentros. Entonces nos encontramos en esta estrategia que se llama PAP, que es una sigla que significa Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. El objetivo de este plan es fortalecer algunas competencias que son muy importantes para ustedes que inician su proceso académico con la universidad. Este plan se centra en algunos temas, como podemos ver aquí en pantalla, como lo son el inglés, el razonamiento cuantitativo, las competencias digitales, la lectura crítica y otros temas. Entonces, los invitamos a estar muy pendientes de su correo institucional, ya que por allí se van a enviar las invitaciones a todos estos encuentros. Recuerden siempre utilizar mucho este correo, ya que es el canal oficial de comunicación. O sea, no se confíen solamente del correo personal, sino por favor, tenemos que acostumbrarnos a estar revisando constantemente nuestro correo institucional. Bueno, entonces nos preguntan por la asistencia. Bueno, pues no sé si nuestra monitora nos la compartirá más adelante o si se toma de la reunión, pues ya en un momento. Yo la comparto en unos momentos. Listo. Tranquilo. Listo, entonces ya ahorita más adelante vamos a compartir la asistencia, no se preocupen. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces el tema que nos compete el día de hoy es el pensamiento, es el tema de la lectura crítica. Entonces vamos a analizar esta frase que encontramos aquí en pantalla. Dice: la lectura crítica axiomatiza el pensamiento crítico. ¿Alguien quisiera de pronto compartirnos qué entiende por esta frase? ¿Qué entienden por axiomatizar el pensamiento crítico? Pueden escribirnos también en el chat. Creo que no tenemos micrófono, entonces podemos por el chat dar nuestra opinión. Bueno, entonces mientras se animan a participar, vamos a leer lo que nos dice allí la diapositiva. Entonces lo que podemos encontrar allí es que este autor, Raki Kasi, dice que el pensamiento crítico es una noción filosófica y pedagógica a través de la cual se asigna una actitud crítica hacia toda información y afirmación, una actitud crítica hacia toda afirmación e información. Por lo tanto, al pensar críticamente, lo que hacemos es razonar acerca de toda la información que estamos recibiendo. Es decir, como se dice popularmente,
es a masticar, a no tragar entero, ¿cierto? Porque pues sabemos que pues en la actualidad sobre todo hay tanta información y tanta, digamos que llega por tantos medios que muchas veces, pues mucha de esta información a veces es información que no tiene, que no es confiable, que es información que es falsa. Entonces, al pensar, digamos, al realizar una lectura crítica de la información, pues estamos, eh, digamos, poniendo en práctica el pensamiento crítico también. Entonces estas son dos habilidades que van muy de la mano, la lectura crítica y el pensamiento crítico. O sea, lo que quiere decir esta frase de axiomatizar es que la lectura crítica lo que es lo que hace es como evidenciar el pensamiento crítico. Eso es lo que hace, lo que significa axiomatizar, acción. Entonces es como la acción de pensar críticamente es leer críticamente. Entonces al nosotros leer críticamente, tomamos una postura, analizamos los argumentos, las ideas de toda la información que estamos recibiendo. Esta competencia crítica es muy importante ya que, pues como podemos intuir, hace referencia a todos estos, digamos, analizar toda la información que estamos recibiendo en cada momento, a tomar postura frente a diferentes hechos, frente a diferentes ideas, a mostrar nuestros puntos de vista, a defender unas opiniones. Entonces es muy importante y lo vamos a necesitar en todas las áreas del conocimiento. Esta competencia crítica o esta, digamos, competencia de lectura crítica es una de las competencias que evalúa el ICFES. Ustedes, como todos los estudiantes de Colombia, al finalizar su proceso académico, tienen que presentar una prueba que se llama la prueba Saber. Es una prueba que evalúa sus competencias en diferentes áreas. Una de ellas es la lectura crítica. Eh, Específicamente, el Ministerio de Educación Nacional, a través del ICFES, tiene en cuenta estas tres competencias de lectura crítica. La primera competencia es entender los contenidos locales que conforman un texto, el nivel literal, es decir, entender las palabras, entender las expresiones que aparecen en un texto. Un segundo nivel de lectura crítica sería comprender cómo están articuladas las distintas partes de un texto para darle sentido, o el nivel inferencial, es decir, cómo se relacionan los diferentes capítulos, las diferentes ideas que están expresadas allí en ese texto, para que tenga un sentido global. O sea, no es solamente entender, digamos, las palabras como dice el primer nivel, o sea, entender el significado de las palabras, sino ir un poco más allá y entender cómo están articuladas las distintas ideas y las distintas partes de un texto para darle sentido. Y por último tenemos el nivel crítico valorativo, que hace referencia a reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces aquí ya vamos un paso más allá de las ideas, para ya, digamos, evaluar a partir de nuestros conocimientos y de nuestra lógica las distintas planteamientos que están allí en el texto, digamos, las implicaciones que puede tener o que podemos encontrar en un texto, que muchas veces esta información no está, digamos, explícitamente en el texto, sino nosotros la inferimos. Es información que nosotros inferimos a través de analizar diferentes elementos como el contexto, como las implicaciones que pueda tener. Estas tres competencias, digamos que la última es la que es propiamente crítica, pues porque es la que nos invita a ir más allá de lo que dice el texto. Sin embargo, las otras dos competencias son fundamentales y son necesarias para poder llegar a este nivel crítico valorativo. Si no entendemos el significado de las palabras y las oraciones, si no sabemos, si no entendemos el sentido de las ideas y cómo se relacionan entre sí, pues va a ser muy difícil llegar a este nivel crítico valorativo para poder comprender un texto y para poder hablar acerca del mismo. Entonces son tres competencias que están muy de la mano y se relacionan entre sí. Bien, entonces para iniciar vamos a hablar acerca de los textos. El texto, su definición general, hace referencia a que es un entramado de signos con una intención comunicativa que tiene un sentido, eh,
dado en determinado contexto. Esta es la definición general de texto. Entonces vemos que esta definición la cumplen diferentes conjuntos de signos. Con un conjunto de signos como el que podemos ver acá, que son las señales de tránsito, o un conjunto de signos como el que vemos al otro lado, que serían las notas musicales. Digamos, estos diferentes signos adquieren significado dependiendo del contexto en el que los estemos utilizando. Las señales de tránsito, cuando las encontramos en la calle, pues sabemos cuál es el sentido que tienen, ¿cierto? Que son, digamos, dar indicaciones acerca del tráfico, de cómo circular, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos estas señales en la calle, pues allí es donde estos signos tienen sentido en ese contexto. En el caso de las notas musicales, igualmente, cuando las utilizamos en un pentagrama, que sería el contexto, es cuando adquieren sentido. Estas notas, perdón, estas notas por sí mismas no tienen mucho significado hasta que las usamos dentro de un pentagrama para pues, indicar cómo es que digamos, suena la música, ¿no? Cuánto dura una nota, qué nota es, dependiendo de la altura, etc. Entonces, ese es el contexto en el que este conjunto de signos adquiere significado. Como podemos ver, es una definición bastante amplia y abarca diferentes aspectos, no solamente, digamos, uno pensaría que texto solamente hace referencia a las letras o algo así, pero pues vemos que la definición de texto pues hace referencias a signos, a conjuntos de signos. Y podemos encontrar diferentes conjuntos de signos, como por ejemplo pues los que vemos acá, o bueno, diferentes signos, conjuntos que cumplen la misma función. Hay un tipo de texto específico que es el que nos interesa y del que ya nos vamos a centrar, que es el texto lingüístico. Para el autor Greimas, un texto lingüístico es un enunciado gráfico o fónico que nos permite visualizar las palabras que escuchamos y que es utilizado para manifestar el proceso lingüístico. Entonces aquí ya estamos definiendo o tomando un elemento específico que es el lenguaje. El texto lingüístico, como nos lo dice la definición, es el que nos permite visualizar las palabras. Es una materialización del lenguaje. Así como la lectura crítica es una materialización del pensamiento crítico, el texto lingüístico es una materialización del lenguaje. La única manera en la que nosotros tenemos de acceder al pensamiento de las personas es a través del lenguaje. Y el lenguaje lo podemos visualizar a través del texto lingüístico, a través de las palabras, a través de la lectura. Entonces, el texto lingüístico es aquel que está representando el lenguaje. Entonces, ya no está representando las notas musicales ni las señales de tránsito, sino el que está representando el lenguaje. Ese es el texto lingüístico. Eh, Bueno, la definición nos dice que nos permite visualizar las palabras que escuchamos. Entonces, pues, vemos que en el mundo hay diferentes maneras de representar las palabras. Pero, digamos, lo que tienen en común es que todas están representando el lenguaje. Pues no importa si está en chino, o en inglés, o en árabe. eh, Todos los textos lingüísticos están representando el lenguaje. Nos permiten ver las palabras que escuchamos. Entonces, de allí la importancia que tiene estudiar este aspecto porque es una manera de acceder al pensamiento. Es la única manera que tenemos de acceder al pensamiento. Y bueno, aquí ya, digamos, los psicólogos o las personas que estudien psicología, pues ya más adelante van a entender esto mucho mejor acerca de la importancia que tiene poder acceder al pensamiento a través del lenguaje. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. La dinámica es muy sencilla. Vamos a utilizar el chat solamente. Bueno, a propósito del chat, aquí ya nuestra compañera Aurora compartió la asistencia, entonces los invitamos a que por favor la diligencien mientras realizamos esta actividad. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver unas imágenes aquí en pantalla y ustedes me indican cuál de estas imágenes corresponde a un texto lingüístico. Recuerden, el texto lingüístico es aquel que nos permite visualizar el lenguaje. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones consideran ustedes que corresponde a un texto lingüístico? Entonces, por favor, en el chat indicamos la opción que consideremos correcta. Tenemos solamente la letra Y en el chat.
Licenciado Danilo, qué pena interrumpir. Tranquilo. Ya les habilité para que sea más participativo y alguien alce la mano y entonces vamos a hacer la dinámica para que todos como que participemos. A ver quién quiere participar y yo con gusto le doy permiso de hablar. Bueno, para esta dinámica solamente, digamos, si no quieren hablar, pueden solamente en el chat decir la opción correcta, la opción que consideren correcta. Bueno, ya tenemos una primera participación. Dile nos dice que B, Víctor nos dice que la A, Sara nos dice que la B. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a analizar la respuesta, pues para, digamos que quede eso con mayor claridad. Bueno, entonces la imagen que corresponde a un texto lingüístico sería la opción A, como nos dijo nuestro compañero Víctor, muchas gracias. Entonces, ¿por qué la opción A? En la opción A encontramos un texto escrito. Ese texto, digamos, lo que está haciendo es representando palabras, el lenguaje como estábamos, el lenguaje como habíamos mencionado. El texto lingüístico es aquel que está representando el lenguaje, nos permite visualizar el lenguaje. Entonces, esta es la opción que corresponde a un texto lingüístico. La opción B, pues para los que no identifican de qué se trata, estos son los signos zodiacales. Entonces, es un tipo de texto, pero no es lingüístico. Es un conjunto de signos, tienen sus diferentes significados, que están dados dependiendo del contexto. Entonces, pues es un tipo de texto, pero no está representando el lenguaje. O sea, aquí no estamos representando las palabras, por decir algo, sino estamos representando otros elementos. Y la opción C, pues es una pintura, es un autorretrato, entonces, pues también tiene una intención comunicativa detrás, pero no es un texto lingüístico, porque recuerden que el texto lingüístico es aquel que nos permite visualizar el lenguaje. Entonces, a pasar a la siguiente para mirar. Entonces, otra vez, dentro de estas tres, ¿cuál corresponde al texto lingüístico? Bueno, acá ya tenemos varias respuestas. Tenemos, bueno, la mayoría están escribiendo que la opción C, muy bien. Sara, Marlacy, Jamie, Víctor nuevamente, Luisa, Carolina, Jenny. Ajá, muy bien. Ahora sí ya estamos participando más. Virilet también nos dice que la C. Entonces, pues ya haciendo la aclaración de la anterior, pues ya podemos comprender de una mejor manera cuál es la opción que corresponde al texto lingüístico. Entonces, efectivamente, la que ustedes indicaron es el texto lingüístico. En un periódico podemos encontrar diferentes artículos que están escritos. Digamos que estos textos que están en un periódico pues son representaciones del lenguaje, ¿no? Eh, digamos, un noticiero pues es básicamente es lo mismo que un periódico, pero pues una persona hablando, ¿no? Entonces, en un periódico vamos a encontrar textos lingüísticos porque vamos a encontrar representaciones del lenguaje. La opción B, allí hay otro tipo de signos, también, digamos, tienen su significado, pero digamos que esto ya es en el contexto de las matemáticas, entonces aquí ya estamos hablando de cantidades, de magnitudes, de números, etc. Y la opción A, pues también es una representación artística que, como habíamos mencionado anteriormente, puede tener una intención comunicativa, pero un texto lingüístico específicamente no es, porque el texto lingüístico es aquel que nos permite visualizar el lenguaje. Y bueno, ahora en esta opción, ¿cuál corresponde a un texto lingüístico? Nuevamente, la misma pregunta. ¿Cuál es la opción que corresponde a un texto lingüístico? Bien, entonces ya Marlacy, Luisa, Carolina. Ah, están contestando muy rápido. Jamie, nos dicen que la opción B, Luisa, eh, Brillet, Mildred también, Heidi también, Jamie, Lina María, Sara. Muy bien, entonces ya
ya, pues ya pues vemos que todos han indicado la opción B, que es la opción correcta, que efectivamente es un texto que está escrito en otro idioma, pero podemos identificar que es un idioma hablado, o sea, que es lenguaje. Pues puede que sea otro idioma, pero de todas maneras es lingüístico porque está representando el lenguaje. Las otras opciones, pues la opción A es una fórmula química que también va a representar ya otros tipos de elementos. Pues también tienen todos estos símbolos y figuras tienen un significado, pero pues no es un significado lingüístico, sino es ya está representando otro tipo de elementos, elementos químicos. Y con la opción C, pues también es una cuestión artística, entonces también tiene su significado, tiene su intención comunicativa, pero no es un texto lingüístico específicamente. Bueno, entonces recuerden para las personas que están ingresando que ya se compartió la asistencia en el chat. Listo, entonces esto respecto al texto lingüístico. Ahora vamos a analizar el lenguaje. Vamos a mirar cuáles son los componentes que tiene el lenguaje. Entonces recuerden que la importancia que tiene el lenguaje es que nos permite acceder al pensamiento. No tenemos otra manera de acceder al pensamiento sino a través del lenguaje, ya que digamos que pues por ahora la tecnología no nos permite hacerlo de otra manera. Pues ya se están trabajando en avances científicos que permiten, digamos, a través de ciertos, digamos, mecanismos y utilizando inteligencia artificial, tratar de acceder un poco al pensamiento, pero hasta el momento la única manera es a través del lenguaje. Entonces, de allí su importancia. Bueno, al momento de que nosotros queremos estudiar el lenguaje, lo hacemos teniendo en cuenta estos cuatro componentes principales. Entonces, vamos a tener esto muy presente, ya que estos elementos van a aparecer más adelante. El primer componente, que sería el componente más básico, sería la fonología, que hace referencia a los sonidos del habla, es decir, a la manera en la que nosotros producimos los sonidos. Ahí el ser humano puede realizar gran cantidad de sonidos, pero obviamente dependiendo del idioma, pues escoge algunos. Cada lengua escoge algunos sonidos. Incluso dentro de los mismos idiomas hay acentos y en los acentos también pues hay maneras de pronunciar, ¿cierto? Pues acá en Colombia nosotros tenemos gran variedad de acentos y sabemos que digamos, en muchas regiones se pronuncia de manera diferente. Entonces la fonología hace referencia a los sonidos. Digamos, también uno identifica un idioma extranjero también por la manera en la que pronuncian, ¿no? Porque pues resulta que pues, no todos los idiomas usan los mismos sonidos, entonces pues para unas personas va a ser más fácil hacer unos sonidos que otros. Lo mismo a uno como hablante de español, cuando habla otro idioma, pues también se le nota el acento, porque uno está acostumbrado a realizar ciertos sonidos, a realizarlos de cierta manera. Esto no quiere decir que, pues, que, digamos, una persona no pueda aprender a hacer otros sonidos. Obviamente sí se puede. Hay personas que hablan otro idioma, pues, de manera perfecta. Pero, digamos que en un primer momento la fonología nos va o se va a encargar de estudiar esta parte del lenguaje, la parte de los sonidos. Bueno, el siguiente elemento es la semántica, que hace referencia al significado de las palabras. Porque obviamente una cosa son los sonidos y otra cosa es lo que significan esos sonidos. Entonces, cuando queremos estudiar lo que significan esos sonidos, pues ya entramos dentro de la semántica, que es la encargada de estudiar el significado de las palabras. Pero resulta que las palabras o que el idioma pues no solamente utiliza palabras, sino que se utiliza oraciones, ¿no? Nosotros nos comunicamos es a través de oraciones, oraciones compuestas de diferentes palabras. Estas palabras o estas oraciones tienen unas reglas para poderlas conformar. Entonces esas reglas se llaman la gramática. La gramática son las reglas para construir palabras y para construir oraciones. La sintaxis hace referencia a las reglas para construir oraciones y la morfología hace referencia a las reglas para construir palabras. ¿Cómo así que construir palabras? Pues ustedes saben que tenemos palabras compuestas. Por ejemplo, una cosa es decir niño y otra cosa es decir niños, ¿cierto?
Cabe la diferencia entre niño y niños, pues que niños es plural, es una palabra que hace referencia a varios elementos. Entonces, de acuerdo a las reglas de la morfología, para hacer esa palabra plural, pues tengo que agregar el morfema, ese morfema al final de la S para que sea plural. Entonces ahí encontramos un ejemplo de una regla para construir palabras. Y así tenemos diferentes ejemplos, como por ejemplo las palabras compuestas, que tienen una raíz y a través de esta raíz pues se construyen otras palabras. Por ejemplo, deportes, deportivo, tienen la misma raíz, ¿cierto? Pero pues tienen significados diferentes, ¿no? Deportes, deportivo, deportista. Entonces ahí vemos que hay, digamos, palabras que se construyen, ¿no? A partir de una misma raíz. Y la sintaxis, pues son las reglas, ¿cierto? Que digamos, que si es plural, entonces tiene que haber correspondencia entre el verbo entre el sujeto y el verbo y el predicado, pues para que tenga sentido. Bueno, y la pragmática hace referencia al uso que hacemos del lenguaje, porque pues una cosa son las reglas para construir palabras y oraciones y otra cosa ya es el uso que hacemos del lenguaje, ¿no? La intención que tenemos. Y bueno, aquí entran diferentes elementos, incluso elementos de fonología y etc. Esto lo vamos a ver más adelante, entonces vamos a ir avanzando un poco. Bueno, vamos a realizar un pequeño ejercicio en el cual vamos a analizar el esquema básico de la comunicación. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Ustedes me van a colaborar aquí en el chat. Yo voy a ir realizando la actividad y ustedes me van indicando qué elemento es el que consideran que va en cada parte. Entonces, la idea es organizar estos elementos: el contexto, el código, el mensaje, el emisor, el canal y el receptor. Entonces, ya tenemos el primer elemento que es el contexto. El contexto es, digamos, la situación. Contexto. Contexto es digamos, la situación que se está, digamos, es como donde se está presentando la situación comunicativa. En este caso, el contexto que podemos identificar a través del lenguaje no verbal, o sea, a través de analizar las expresiones de las personas, es que, bueno, puede ser como una discusión entre pareja, ¿cierto? Parece que el hombre está apenado por su rostro, podemos ver que está apenado y pues la mujer está enojada con él. Entonces, pues eso ya nos plantea o ya nos determina cuál es el contexto en el que se está presentando esa situación comunicativa. Entonces, bueno, pues por el simbolito que vemos acá, ya podemos ver ya podemos identificar quién es el que está enviando el mensaje. Entonces, el emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Cuál de los dos es el emisor? ¿El hombre o la mujer? ¿Cuál de los dos es el emisor? El hombre. Ajá, dice Víctor que el hombre. Entonces vamos a ver. Este sería el emisor. Emisor, listo. Entonces el emisor es la persona que emite el mensaje. Entonces el receptor, pues ya digamos por descarte, pues sabemos que es la mujer, que es March. Listo, entonces ya tenemos el contexto, tenemos al emisor y tenemos al receptor. Eh, ¿Por qué canal se están comunicando? ¿Cuál es el canal que están utilizando para comunicarse? Ajá, bueno, nos dice Sara que los celulares, pues en este caso pues sí, o sea, es un teléfono, pues no son teléfonos celulares, pero sí son teléfonos. Entonces, ajá, canal. Es que es una caricatura antigua, entonces, porque, digamos, realmente ya estos teléfonos públicos ya casi, yo creo que ya no deben casi ni haber en el mundo. Pero bien, o sea, el canal es a través de, digamos, el medio por el cual se están comunicando. Entonces ya tenemos el contexto, ya tenemos el emisor, el receptor, el canal. Nos haría falta el código y el mensaje. Entonces el código y el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué es lo que está diciendo escriban el mensaje allí en el chat? ¿Qué es lo que está diciendo el emisor? Ajá, perfecto. Exactamente. Muy bien. Sara, Brilet, bien, Carolina. El mensaje es hola, ¿cierto? Hola. Ah, perdón. Mensaje. Ay, perdón. Ah, no, este sería acá. Ah, sería acá, mensaje. Listo. Entonces el mensaje es hola, ¿cierto? Y pues ya la última opción que nos queda es el código. El código, pues sería el idioma que ellos hablan, ¿no? Código. Ah, es que creo que por la tilde. Listo, ya está bien. Código. Entonces ya tenemos el esquema completo. Vamos a verlo acá en la diapositiva que aquí también está. Entonces acá ya tenemos el esquema completo. Entonces toda la comunicación, pues en toda la comunicación participan, o hay que tener en cuenta estos elementos, el contexto, que es la realidad extralingüística en la cual se presenta la comunicación, eh, todos esos aspectos, por ejemplo, digamos en este contexto, como analizamos anteriormente, pues se trata como de una pelea de pareja, entonces obviamente, eh, por ejemplo, al momento de transmitir el mensaje, pues hay que hacerle de cierta manera, ¿no? Digamos, utilizando una voz, ¿cierto? Si yo quiero, no quiero, digamos, que haya pelea, pues obviamente no voy a hablar de manera brusca, o gritando, sino tengo que utilizar la voz de cierta manera. Ustedes recuerden los elementos del lenguaje, ¿no? La fonología, los sonidos. Entonces allí entra la fonología, ¿no? De qué manera yo produzco los sonidos. Y eso tiene significado, ¿no? Ustedes saben que, sobre todo en el español, digamos, la manera en la que si yo, por ejemplo, ¿alguien levanta la mano? Creo que hay alguien que levanta la mano. ¿Quién quiere participar? No me aparece. Creo que ya la bajaron. Bueno, entonces digamos, eso también tiene significado, ¿no? Si yo, digamos, hablo de gritando y así, una forma más, digamos, brusca, pues obviamente va a transmitir, pues, agresividad. Pero si yo hablo de una manera más suave, de pronto como tratando de que la otra persona no siga molesta o no generar más tensión, pues voy a utilizar voy a hacer los sonidos de cierta manera más suaves, ¿cierto? Entonces ahí entra la fonología también. Bueno, el código, pues obviamente tienen que manejar el mismo idioma para poderse entender. Y bueno, y pues obviamente se comunica uno a través de algún canal, pues ya sea el celular o ya sea, o ya sea lo de, digamos, el aire. Si yo estoy hablando con una persona así cara a cara, pues el canal va a ser el aire. Manuel dice que no entendió lo del código. Pues el código es el idioma que ellos hablan, ¿cierto? Ese es el código. O sea, entonces, digamos, uno transmite un mensaje utilizando un código. En este caso, el código sería el idioma. Por ejemplo, si fuera en inglés, pues el código sería inglés. O si fueran dos computadoras, pues utilizan código binario. Entonces, el código digamos, es la manera en la que, pues, o digamos, el idioma que hablan los interlocutores. Eso es el código. No es algo así complejo. Listo. Entonces, bueno, esta parte, pues digamos que creo que ya podríamos avanzar un poco. Bueno, entonces bueno, ya con esto cerramos la parte del lenguaje. Ahora vamos a pasar a la parte ya de los textos. Entonces recuerden que, bueno, o sea, tres elementos. Primero que todo, el lenguaje, o sea, ¿por qué hablamos del lenguaje? Porque el lenguaje nos permite acceder al pensamiento. Eh, el pensamiento es, digamos que el pensamiento crítico específicamente está muy relacionado con la lectura crítica. O sea, entonces, la lectura crítica lo que nos permite es como evidenciar el pensamiento crítico. Entonces, ahí está la relación entre lenguaje, pensamiento y textos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de los textos. Entonces, de acuerdo con los manuales
que elabora el ICFES, que elabora digamos, el Ministerio de Educación para evaluar las pruebas Pro, nos dice que debemos tener clara la diferencia o los diferentes tipos de textos que existen. Bueno, los textos se dividen en dos grandes grupos, de acuerdo a esta división que hace el Ministerio de Educación. Pues esto es tomado de ayer, de esos documentos. Entonces se divide en dos grandes grupos, que serían los textos literarios y los textos informativos. De manera general, los textos literarios son aquellos que, digamos, tienen una función más artística, más como de transmitir emociones, de transmitir sentimientos. Mientras que un texto informativo, pues como su nombre lo dice, lo que busca es transmitir información, exponer alguna idea, dar alguna información, una noticia, etc. Estos dos grupos los podemos dividir hay otra división que serían los textos continuos y los discontinuos. ¿A qué hace referencia esto de un texto continuo o un texto discontinuo? Pues simplemente a la manera en la que yo lo leo. Si yo leo un texto en orden de derecha a izquierda, pues es un texto continuo. Pero si es un texto que yo lo puedo leer en diferente orden o de diferentes maneras, pues sería un texto discontinuo. Esto se entiende mucho mejor con ejemplos. Entonces, digamos que dentro de los textos continuos, pues, digamos cualquier texto impreso, como una novela, una noticia, una columna de opinión, es un texto continuo, porque, digamos, una novela puede ser de ciencia ficción o de lo que sea, pero tiene una manera de leerla. O sea, se lee en un orden ya establecido. Mientras que un texto discontinuo como una infografía o una gráfica, pues yo la puedo leer de diferentes maneras, ¿no? Como, digamos, acá vemos unos ejemplos de gráficas. Estas gráficas redondas, por ejemplo, que se llaman tortas, yo la puedo interpretar de diferentes maneras, ¿no? No es necesario que yo diga primero la información del pedazo más grande y luego la del pedazo más pequeño, o viceversa, sino pues, digamos, yo soy libre de leerla como quiera. Por eso se llama discontinuo. Bien, entonces, como habíamos mencionado, los continuos son aquellos que están dispuestos de una manera lógica, o sea, que ya tienen un orden establecido, que se leen de arriba abajo, de izquierda a derecha, de una forma secuencial del principio al fin. Y los discontinuos están organizados de una manera distinta, entonces requieren estructuras de lectura no lineal. Es como el ejemplo que les puse ahorita con la tortica de las estadísticas o las columnas de estadísticas, esos gráficos. Pues uno los puede leer de diferentes maneras, no necesariamente se tienen que leer de arriba a abajo, sino pues tenemos diferentes formas de leer. Entonces, así solamente con esa información, bueno, veamos los ejemplos, ¿no? Pues continuos ya dijimos que novelas, columnas de opinión, etcétera, y discontinuos tenemos cómics, infografías, diagramas, mapas y manuales informativos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio igual que el anterior. ¿Cuál de estas imágenes ustedes creen que corresponde a un texto continuo? Un texto continuo, un texto que se debe leer de arriba abajo, de izquierda a derecha. Entonces ya tenemos una primera respuesta para que nos dice que es la opción B. Ajá, ¿alguien más? Bien, bien, Brillet, Carolina, Heidi, Luisa, Jamie, Dina María, ajá, muy bien, nos dicen que es la opción B. Entonces, bueno, efectivamente, la opción correcta es la opción B, un texto continuo. Esto que vemos acá es una carta. Una carta tiene un orden para leerla, ¿no? Empezar el saludo y ver su texto, la despedida, su firma. O sea, hay una manera de leerla. La opción es una infografía. Una infografía uno la puede leer de diferentes maneras, ¿no? Yo puedo empezar, por ejemplo, con el mapa que está aquí abajo, luego ir a la parte de arriba, luego leerlo de la mitad y pues, digamos, no me voy a perder. Voy a entender pues toda la información que está allí, mientras que con una carta pues no puedo hacer eso. Si yo empiezo a leer una carta en desorden, pues no voy a entender nada. O le puedo cambiar el sentido totalmente. Entonces, por eso el texto de la carta es un texto continuo. Y pues los cómics pues también pasa lo mismo.
pues no con todos, pero algunos cómics tienen, pasa igual que la infografía, o sea, uno puede leerlo de diferentes maneras y que cambie mucho su significado. Nuevamente acá, ¿cuál es el texto continuo de estas imágenes que están acá? ¿Cuál corresponde a un texto continuo? Mm, a ver, ¿cuál corresponde a un texto continuo? ¿El mapa mental? ¿El árbol de ideas? ¿O el periódico? A ver, tenemos, bueno, tenemos, eh, está entre bueno, Sara, Lacey, Carolina nos dicen que la C, Luisa nos dice que la B, Lina María, Jamie nos dicen que la C. Bien, entonces, bueno, acá empezó un poco no hubo unanimidad, entonces vamos a analizar las opciones. Y la opción correcta es la C, un periódico. Cuando uno lee una noticia en un periódico, obviamente, pues esto ya viene con un orden establecido, eh, porque pues es un texto informativo y tiene pues una manera de leer. Las otras opciones son, por ejemplo, la opción A es un mapa mental. Un mapa mental precisamente se caracteriza porque su lectura es no lineal. Un mapa mental, digamos que se basa, es más en la imagen, en elementos visuales para transmitir información, en colores, maneja códigos de colores, etcétera. Y le permite que uno pueda analizar la información de diferentes maneras, mirar cómo se relacionan entre sí los distintos conceptos, pero de una forma no lineal. Y el árbol de ideas igualmente. O sea, pues tiene de pronto una estructura, pero no necesariamente me dice de qué manera ya tengo que leerla, sino que yo puedo analizarlas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues tiene una lectura no lineal. Y bueno, acá, bueno, y ahora lo contrario, ¿cuál de estos textos es discontinuo? O sea, ¿cuál requiere una lectura no lineal? ¿Cuál de estas opciones que está acá? Ujú. Bueno, ya no tenemos una primera respuesta, muy bien. Bueno, acá sí ya hay más unanimidad, acá ya la mayoría optan por la opción B. Ah, muy bien. Bueno, entonces acá, a diferencia de los continuos, pues el discontinuo es aquel que requiere digamos, una lectura no lineal. Entonces lo que encontramos aquí en la B es lo que se conoce como como un fanzine, que es un tipo digamos que es como una mezcla entre como un texto artístico y un texto informativo, es como una mezcla. O sea, digamos, utiliza elementos del arte, pero busca transmitir una información. Entonces, como podemos ver, digamos, en esta imagen, de la mitad, pues no tiene un orden para leerlo. De hecho, está pues, bastante desordenado, pero digamos que sí transmite una información, ¿no? O sea, sí maneja una unidad temática. En este caso, digamos, es todo lo relacionado con el arte callejero, el arte de graffiti. Entonces, pues maneja todos estos elementos y podemos analizarlo de diferentes formas, ¿cierto? Podemos empezar con los elementos de un lado, luego los del otro, pero vemos que en general maneja una unidad temática, pero no nos está dando un orden establecido para leerlo, mientras que, por ejemplo, en la opción A, pues es una lista que sí nos da un orden, o la opción C, que es una carta. Bueno, y en este último, ¿cuál creen ustedes que es el texto discontinuo? ¿Cuál es el texto discontinuo? Bien, entonces aquí en esta, bien, ya tenemos varias respuestas, Marley, Bridget, Sara, Mildred, Luisa, Víctor, Heidi. Acá también hay unanimidad, muy bien. La mayoría optan por la opción A, efectivamente. De hecho, la mayoría de piezas publicitarias, como este afiche que vemos acá, son textos discontinuos, porque son textos que están pensados o sea, para que uno los lea de maneras diversas.
¿cierto? Que no tenga una estructura lineal, sino uno puede analizarlo de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, acá este texto pues tiene por acá la fecha a un lado, el título arriba, de abajo están pues, como los organizadores, tienen pues, una imagen central. Básicamente casi todas las piezas publicitarias tienen este tipo de estructura. Y las otras opciones pues son textos lineales, textos continuos, ¿no? Un índice o digamos, un libro de texto normal, que es, pues, digamos que la manera correcta de leerlos pues es en el orden que están escritos. Listo. Esto respecto a los textos continuos y discontinuos. Ahora vamos a analizar lo de eh, los textos informativos y los textos literarios. Entonces, un texto informativo, como su nombre lo indica, lo que busca es informar. Y para hacerlo, lo hace de la manera más objetiva posible y de la manera más clara. Es decir, no adorna el lenguaje, no utiliza metáforas, sino va a lo más directo y lo más claro posible, porque la idea es transmitir información. El lenguaje es un lenguaje técnico o divulgativo, porque si yo me pongo a utilizar palabras raras o metáforas, pues puede ser que no me entiendan. Las estrategias retóricas son objetivas, o sea, lo que busca es dar la información de una manera objetiva, sin sesgos de opinión, sino que diga lo que tiene que decir y que ya el autor y ya que el lector pues, saque sus conclusiones. Eh, y pues sus temas son para un género, para un público amplio. Dentro de los textos informativos tenemos divulgativos, que son, digamos, textos para un público en general, como pueden ser las noticias, los libros del colegio, folletos, enciclopedias, biografías o manuales de instrucciones de un artefacto común, ¿no? O sea, un manual de instrucciones de una lavadora o de una nevera, que son, digamos, textos que son para el gran público, para cualquier persona. Y tenemos también textos informativos especializados, que ya son para un público más específico. Por ejemplo, un informe técnico, que eso pues ya obviamente solamente las personas que conocen el tema lo van a entender bien. Un manual de procedimientos, un artículo científico, una tesis de grado o un manual de instrucciones, pero de maquinaria industrial, ya de maquinaria mucho más compleja. Entonces eso ya sería un texto informativo, pero especializado, o sea que va a requerir que la persona lo tenga digamos ya un conocimiento previo del asunto para comprender mejor. Bien, ahora los textos literarios, digamos que se realizan en ausencia de necesidades prácticas inmediatas, o sea, no, un texto literario no se hace digamos, de la misma manera que un manual o que una noticia, porque pues, un manual o una noticia tiene una necesidad ya establecida, ¿no? La noticia informar y el manual es explicar un procedimiento. Un texto literario pues no tiene esas necesidades prácticas inmediatas, sino pues tiene, digamos, una función más estética, poética y lúdica. O sea, lo utilizamos más para entretenernos o para expresarnos, para manifestarnos. Estos tipos de textos le da a los lectores escenarios subjetivos, reflexivos, donde entra mucho la imaginación, entran mucho las emociones, las sensaciones. La idea de estos textos es más transmitir a través de figuras literarias, a través de representaciones, transmitir emociones, transmitir ciertas sensaciones en los lectores. Entonces allí está la gran diferencia con un texto informativo. Eh, Estos textos, pues a diferencia de los informativos, pues son para receptores desconocidos, o sea, digamos, a diferencia de los textos especializados, que son para un público específico, estos textos son para cualquier persona, no tienen una finalidad práctica, sino, como les mencionamos, es más una finalidad más estética, más lúdica. El lenguaje se puede utilizar de una manera más libre, más atrevido, porque no tenemos esas restricciones de un texto informativo, sino pues ya aquí ya tenemos mucha más libertad, podemos utilizar figuras literarias, metáforas para representar una emoción, un sentimiento. Los temas también son bastante libres, podemos hablar de situaciones imaginativas, de situaciones de ficción, de situaciones imposibles, y se expresan contenidos subjetivos o filosóficos profundos, o sea, ya digamos, buscan
transmitir pues como un conocimiento más profundo y a través de todas estas representaciones. Estos textos literarios pueden ser narrativos, que son los que están escritos normalmente como, digamos, un cuento, que pues van con sus tres partes, introducción, nudo y desenlace, donde hay un narrador que va contando la historia. O pueden ser dramáticos donde no hay narrador, sino hay un diálogo entre los personajes, como por ejemplo las obras de teatro. O pueden ser líricos como son los poemas, que en los poemas digamos, lo que buscan es a través, hay unas reglas para escribir poemas, porque tiene que haber una rima, una métrica. La poesía está muy de la mano de la música. Algunos ejemplos de textos literarios serían la novela, la poesía, el cuento, el cómic, la caricatura, graffiti, obras de teatro, entre otros. Bien, entonces vamos a realizar ahora un ejercicio de organizar cuatro grupos. Entonces, este ejercicio vamos a armar estos cuatro grupos. Entonces, el grupo de los textos literarios continuos y los textos literarios discontinuos, informativos continuos e informativos discontinuos. Entonces, vamos a... Bueno, tenemos que pasar la publicidad. Listo. Vamos a organizar primero entonces el grupo de los... ¿Qué se me hizo? El grupo de los literarios continuos. Los literarios continuos. Entonces recuerden que los textos literarios, o sea, primero los textos literarios son los que, digamos, abordan temas estéticos, lúdicos, etc. Y continuos es que tienen que llevar una estructura, digamos, ya establecida, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, vamos a, vamos a mirar cuáles de estos son los literarios continuos. Entonces, vamos a mirar primero. A ver, ¿cuál ustedes escriban por favor en el chat cuáles creen que son los literarios continuos? Bueno, primero que todo identificamos los literarios. ¿Cuáles textos literarios hay acá? Por ejemplo, uno podría hacer el cuento, ¿cierto? El cuento es el texto literario básico por autonomía. ¿El cuento es continuo o es discontinuo? Cuando uno lee un cuento, ¿uno lo hace en un orden establecido o uno lo lee como quiera? ¿Qué creen ustedes? Continuo, exactamente. Ajá, sí, porque un cuento es un texto, es literario, pero es continuo, ¿cierto? Porque pues, tiene un orden. Otro ejemplo de estos textos literarios continuos, por ejemplo, la novela. La novela es un texto literario. Igual la novela uno la lee como quiera o ya tiene un orden para leer. Ajá. Bueno, una noticia también es continuo, pero una noticia no es literaria. O sea, recuerden que estamos en los continuos literarios. Ajá. Nos dice por acá que la poesía. Entonces tenemos ya la novela y la poesía. Y ahí se nos armó el primer grupo. Ajá, muy bien. Los continuos literarios, poesía, novela y cuento. O sea, literarios, eh, temas abiertos a la imaginación, pero en un orden establecido. Ahora los literarios, pero discontinuos. Entonces, por aquí alguien hablaba de las noticias, pues las noticias no son literarios. Entonces, literario, a ver, ¿cuál de estos literarios nos queda? La caricatura es el primero. O sea, la caricatura es un texto literario, pero es discontinuo. Porque la caricatura, uno también a veces las puede leer en diferente orden. Entonces, ese es el primero. ¿Qué otro vemos acá? Literario. El cómic. Ajá, el cómic. El cómic. Y el grafiti. Ajá, listo. Entonces ya está ahí el segundo grupo. Entonces la caricatura, el cómic, el graffiti, pues son textos literarios, pero que no tienen son discontinuos, no me obligan a que yo los lea de manera continua.
Ahora pasemos a los informativos, que aquí sí ya entra el que había dicho por aquí, el que nos había eh, mencionado anteriormente. ¿Quién era? Una noticia, Carolina nos ha dicho que la noticia. Entonces, noticia, ensayo, ajá, noticia, una noticia, un ensayo, ajá. ¿Y cuál otro? Ah, publicidad, no. Lo vimos en el quiz, el que hace falta. Carta, perfecto, Sara, muy bien. Noticia, ensayo y carta, ajá. O sea, ya una noticia, un ensayo y una carta son textos informativos que lo que buscan es transmitir información y son continuos porque hay que leerlos en un orden establecido porque si no uno no entendería nada. Y esto nos deja ya por descarte el otro grupo, mapas, publicidad y diagramas. Mapas, publicidad y diagramas. Estos son textos informativos, pero son textos discontinuos, ¿no? Entonces acá vemos el resumen. Textos continuos literarios, novela, cuento, poesía, o sea, tema literario 100%, pero hay que leerlos en orden. Literarios discontinuos, cómic, caricatura, graffiti, también, digamos, temas de la libertad que me da la literatura, pero, digamos, no lo puedo leer en diferente orden. Continuos, informativos como ensayo, noticia y carta, de informativos, pero que hay que leerlos en orden. E informativos discontinuos como la publicidad, diagramas y mapas. Recuerden que, como habíamos visto en el ejercicio, la publicidad, digamos, las piezas publicitarias, pues digamos, no tienen un orden para leerlas, sino pues hay como diferentes maneras de interpretarlo. Entonces, muy bien. Bueno, bueno, entonces aquí digamos que haría lo de los textos continuos y discontinuos, literarios e informativos. Bien, ahora vamos a pasar a los elementos que conforman un texto. Bueno, hay varias personas que ingresaron hace poco, entonces les vamos a pedir el favor de que diligencien la asistencia que nos han compartido en el chat. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a analizar los elementos que conforman un texto. Bueno, un texto, digamos que tiene una estructura formal. Y esta estructura formal determina muchas veces de qué tipo de texto se trata. Un texto puede tener apartados, capítulos o subtemas, ¿cierto? Mira, por ejemplo, una novela puede ir por capítulos o por temas. Un libro de texto también puede ir por temas. Cada uno de estos apartados o capítulos o subtemas está compuesto por diferentes párrafos. Cada párrafo pues tiene una idea, tiene una intención y los distintos párrafos están formados por oraciones. Aquí vamos digamos, cada vez a niveles más pequeños. O sea, el primer nivel sería pues el texto va por temas o subtemas o capítulos, cada capítulo va por párrafos, cada párrafo tiene oraciones, cada oración está compuesta de palabras y a su vez las palabras están conformadas por partes, ¿no? Como por ejemplo las palabras compuestas, ¿cierto? Como por ejemplo deportivo, deportista, deporte, bueno, o sea, de una raíz se derivan diferentes palabras. Entonces esas son como los elementos que conforman el texto. Y acá vemos unos ejemplos de algunas estructuras formales que tienen algunos textos. Por ejemplo, en el cuento siempre encontramos que está el título del autor, que tiene un inicio donde se presenta la situación inicial. Luego está el nudo, que es donde, digamos, se muestra un problema que deben abordar o que deben resolver los protagonistas. Y el desenlace, que es donde, digamos, se vuelve a la situación inicial de armonía y ya se resolvió el problema que se ha mencionado. Una noticia, por ejemplo, también tiene una estructura que
Entonces, en el título, subtítulo, un párrafo introductorio, párrafos en los que se indica qué sucedió, dónde, cuándo, quiénes intervinieron, por qué, opiniones y proyecciones que son, digamos, como ideas de qué es lo que va a pasar con esa situación. Una carta también tiene su estructura formal, ¿no? Si va fecha, el cargo, nombre, el vocativo, saludo, el cuerpo de la carta, despedida y firma. La poesía, pues también tiene su título, sus estrofas y el nombre del autor. La publicidad tiene un título llamativo, ilustraciones, alguna frase relacionada con lo que se quiere publicitar y una oración o frase persuasiva. Un artículo informativo tiene un título, subtítulo del autor, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Bien, entonces acá tenemos un primer ejemplo. Entonces, de acuerdo con la estructura que vimos acá, bueno, pues así analizándolo, digamos a simple vista, pues sabemos que es un artículo que está en un periódico, pero entonces dentro de las opciones que tenemos acá, dentro de un periódico podemos encontrar, bueno, podemos encontrar varias de estas, pero digamos así como analizando a primera vista, esto puede ser una noticia o un artículo informativo. Entonces, ¿cuál de las dos creen ustedes que es esto? ¿Una noticia o un artículo informativo? Les voy a compartir nuevamente la estructura. Entonces, recuerden que el artículo informativo, digamos, la noticia lleva título, subtítulo, introducción, qué sucedió, dónde, cuándo, quién, o sea, digamos, como entre comillas, cuenta todo el chisme. Mientras que el artículo informativo, digamos, está solamente, está hablando sobre un tema, pero no, digamos, no necesariamente sobre algo que haya ocurrido, digamos, no necesariamente como digamos que de algo que efectivamente haya ocurrido así, no puede ser un tema general. Entonces, en este caso, el título es La Vía Láctea podría tener más vida inteligente. Entonces, digamos acá pues como bien nos lo indica Víctor, se trata de un artículo informativo. O sea, no nos están dando no nos está hablando de algo que pasó efectivamente, sino nos están informando como algo que por allá descubrió la NASA, como una información de algo que la NASA por ahí, digamos, descubrió. Entonces tiene como dice la estructura, tiene su título, eh, su subtítulo que, bueno, aquí está como el rey, 5 estrellas pueden albergar planetas como la Tierra, ese sería como el subtítulo. Tiene bueno, acá no está el autor, pero tiene el lugar. Introducción, entonces acá tienes introducción a 5 estrellas como nuestra galaxia, y con estrellas similares al Sol, podrían tener planetas similares a la Tierra. Bueno, ahí está la introducción. Luego está el desarrollo del tema, ¿no? Entonces nos dice que acá las 5 estrellas con más probabilidades, bueno, y ahí se va desarrollando el tema. Entonces, efectivamente, se trata de un artículo informativo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tipo de texto, qué tipo de texto creen ustedes que es? Bueno, este está sencillo. Bueno, antes de continuar, recuerden que o tengan en cuenta para las personas que acabaron de ingresar, que se compartió la asistencia en el chat y para todos en general se compartió la evaluación del encuentro, para que por favor la diligencien también. Bien, bueno, este es más sencillo, ajá, muy bien, gracias, de Víctor, Luisa, Sara, muy bien. Este es más sencillo, es una pieza publicitaria. Bueno, primero que todo sencillo porque pues Coca-Cola es de las empresas que más gasta plata en publicidad. ¿Cierto? Todos, ¿quién no conoce los ositos de Coca-Cola, Papá Noel, ¿no? O sea, de hecho, la Navidad, los colores de la Navidad, no los colores de Coca-Cola, porque entonces todo muy de la mano, pero bueno, eso es otra historia. Entonces recordemos la estructura de una pieza publicitaria. La estructura de una pieza publicitaria lo que nos dice es que tiene un título llamativo, como por ejemplo acá dice, ¿no? Comparte una Coca-Cola con felicidad, es un título llamativo.
Tiene ilustraciones relacionadas con lo que se quiere publicitar, pues efectivamente estamos publicitando una gaseosa, una bebida gaseosa, entonces pues está allí la lata, está con las gotitas pues que nos indican que está muy fría. Tiene algunas frases o oraciones relacionadas con lo que se quiere publicitar, ¿no? Que comparte una Coca-Cola con felicidad. Y tiene una oración o frase apelativa, que en este caso es la mejor forma de tomarse una Coca-Cola, es poder compartir. Entonces nos está invitando a que compartamos, a que compremos y compartamos Coca-Cola. Entonces, ahí se cumplen los requisitos todos los requisitos de una pieza publicitaria. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El cuadro listo. Aquí, bueno, entonces ¿qué tipo de texto sería, de acuerdo con su estructura formal? Bueno, este es diferente al que vimos ahorita de la NASA, porque este tiene, digamos, otros elementos, tiene más elementos. Entonces, qué tipo de texto sería? Ujú, muy bien. Este texto sería una noticia, como nos dice Sara. Ujú, muy bien, gracias Carolina. Es una noticia. Entonces recordemos que la estructura de la noticia lo que nos dice es que tiene un título. El título es muy, pues ahí está, ¿no? Bueno, este es un poquito viejo. Reportan 3 muertes por COVID en la región. Tiene su subtítulo, que dice Arica cumple 3 días con el paso 3. Tiene el párrafo introductorio, bueno, aquí también está pues el autor que sería la redacción del periódico La Estrella. Tiene su párrafo introductorio, ¿no? Que dice hay 3 personas, bueno, va a resumir un poquito. Luego nos dice qué sucedió, dónde, ¿no? Pues qué sucedió, pues que aumentaban esos casos de COVID, dónde, pues en la región de Arica. ¿Cuándo sucedió? Ahí dice, bueno, ahí específicamente no nos dice cuándo, pero vamos por la fecha del periódico, pues podemos saber cuándo. ¿Quiénes intervinieron en el hecho? Pues, no, pues digamos sería la población de la ciudad y el virus. ¿Por qué sucedió? Pues ahí ya te tocaría analizar pues todo el artículo para mirar por qué fue que aumentaron o por qué fue que se dieron esos casos en esa región. Opiniones que ha generado el hecho, pues también tendríamos que leerlo completo para ver qué opiniones y proyecciones, o sea, qué pasará luego, qué pasará con esto, pues también tocaría leerlo completo. Pero, digamos, de manera general, podemos encontrar ahí los principales elementos de una noticia. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿Qué tipo de texto es este? O sea, bueno, ya vamos descartando ya artículo informativo, vamos descartando noticias, vamos descartando publicidad, nos quedaría cuento, carta y poesía. ¿Cuál de esos tres es? ¿Cuento, carta o poesía? Bueno, entonces como nos lo indican la mayoría, Sara, Carolina, Mildred, Jane, se trata de un cuento. Pues recordemos que el cuento tiene también una estructura que tiene su título. Bueno, en este caso no nos dice, bueno, si está el autor, pero al final, título, autor, inicio, entonces ahí está como el inicio de la situación, el nudo, o sea, el inicio. Había una vez un niño que era muy feliz. Luego el nudo, un día conoció a un médico dental. Y pues el final, así es que descubrimos en qué consiste la felicidad. Bueno, este está bastante corto, pero tiene su estructura, la estructura formal que tienen todos los cuentos. Bueno, entonces eh, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué tipo de texto encontramos acá?
También está bien sencillo. Bueno, gracias, Carolina. ¿Alguien más? Bueno, entonces, a ver. Bueno, nos dice Víctor y Sara y Carolina que es poesía, efectivamente. Como habíamos dicho, en la estructura de la poesía aparece el título, las estrofas, que deben tener pues, un cierto orden, una cierta estructura, y pues por último encontramos el autor del texto. Entonces, muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos entonces a continuar. Bueno, nos falta el último, este texto. ¿Cuál sería este texto? Bueno, entonces tenemos acá, ajá, muy bien, Sara, Luisa, Carolina, bueno, muy bien, tenemos acá una carta. Bueno, esta pues es muy sencilla, pues ahí vemos la estructura formal, ¿no? La fecha, el que lo emite, el saludo, el texto y la despedida y la firma, ¿no? Entonces ahí encontramos toda la estructura formal de lo que sería una carta. Bueno, bueno, ya como vamos de tiempo, vamos bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora bueno, bueno, ya vimos la estructura formal de un texto, ¿no? O sea, vamos a hacer un resumen chiquitico. Ya vimos los textos literarios, los textos informativos, los continuos, los discontinuos. Vimos que los diferentes tipos de textos tienen una estructura. Como pudimos ver acá, pues a partir de la estructura podemos identificar de qué tipo de texto estamos hablando. Ahora vamos a pasar digamos, a la estructura, pero de ideas, ¿sí? Porque lo que vimos fue una estructura formal, ¿no? O sea, estábamos analizando era como la parte, digamos, de afuera, ¿no? O sea, como que lleva un título, lleva una introducción, lleva tal cosa, pero no fuimos más allá. Entonces ahora sí vamos a centrarnos en las ideas. Los textos también, digamos, hay diferentes maneras de estructurar las ideas dentro de un texto. Entonces las principales son estas que vemos acá. Eh, el texto puede tener una estructura inductiva. Una estructura inductiva lo que hace referencia es cuando vamos de lo particular a lo general. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, a partir de dar cierta información, de dar un conjunto de datos, que serían cosas particulares, ¿sí? O sea, digamos, voy dando ciertos datos, o sea, cosas particulares como unos datos, a partir de esa información llego a una gran conclusión. Entonces, por eso se llama inducir, inductivo. Eh, porque también, o también se puede llamar sintetizante, porque lo que hace es como tomar lo que hay en común de todas esas ideas individuales, de esas ideas particulares, y sintetizarlo en una gran idea. Entonces, por eso, cuando un texto tiene una estructura inductiva, lo identificamos porque vamos a encontrar primero pues, algunos datos individuales y luego una gran conclusión. Por su parte, la estructura deductiva sería lo opuesto. Deducir es ir de lo general, o sea, de una idea o de una conclusión general
ir descomponiendo los elementos que la componen o ir dando los argumentos que se tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión. Por eso deducir se trata de ir de lo general a lo particular. Es el proceso opuesto a la inducción. En un texto deductivo, primero se enuncia la idea general y luego se dan los ejemplos o casos particulares. A este proceso también se le llama análisis, por eso análisis es descomponer en partes, ¿no? Sintetizar es como unir y analizar es descomponer. Entonces, por eso se puede llamar también estructura analizante. O sea, tenemos una idea y la descomponemos en sus partes. Y hay otra que es hay una variable de esta anterior que es la estructura circular o encuadre, en la cual lo que hacemos es ir de una idea general, luego miramos las partes que la componen y nuevamente volvemos a plantear la estructura general. Bueno, para las personas que acaban de ingresar, en el chat se ha compartido la asistencia y la evaluación del encuentro. Voy a compartirla nuevamente. Voy a compartir nuevamente la asistencia para los que se ingresaron hace poco y también la evaluación del encuentro para que por favor nos colaboren. Entonces vamos a dar algunos ejemplos para entender esto mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a mirar este primer texto. Vamos a leerlo. Dice, las armas son instrumentos de guerra. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. O sea, ahí se nos dio. eh, bueno, hay dos personas que levantaron la mano. Vamos primero con Manuel. Sí, señor. Cuéntenos. Ah, pero no puedo, creo que no le puedo activar el audio. Si quiere nos puede escribir, por favor, su consulta. Lo mismo para Manuel. Manuel ya tiene audio. Yo no levanto la mano. Ah, entonces creo que fue que se le quedó levantada de la anterior. Bueno, entonces vamos a continuar entonces aquí con esta exposición. Entonces, bueno, vamos a leer el ejemplo. Ah, bueno, creo que ya respondieron en el chat. En el correo, por favor, el institucional. Recuerden que, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con la universidad, por favor, el correo institucional. Y también, por favor, consúltenlo a diario porque por allí se lleva bastante información. Eh, entonces, por favor, correo institucional. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Dice, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Pues ahí se dio la idea general. Ahora se van a dar elementos particulares sobre esa idea. Si creemos en la democracia, el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanos dispuestos a la acción y a la concertación. Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de que la guerra como de la guerra como continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Violencia y sumisión. O sea, esta gran conclusión está aquí al principio también. Violencia y sometimiento. Las armas generan violencia y sometimiento. Entonces, acá, o sea, el fusil, las armas, generan violencia y sometimiento es lo que producen las armas. Entonces vemos que está la conclusión, está digamos, la idea general está al principio y está al final.
Y en el paso intermedio, pues se dan, digamos, los argumentos para justificar esa idea general. O sea, que la estructura hizo como un giro, ¿no? Entonces aquí nos encontramos ante una estructura circular, ¿cierto? Entonces recuerden que la estructura circular es una variante de la deductiva. La deductiva es ir de lo general a lo particular. Damos la idea general, explicamos los elementos particulares y si volvemos a dar la idea general al final, sería una estructura circular, como en el ejemplo que vimos acá, ¿cierto? Que podemos encontrar la conclusión al principio y al final. Entonces sería una estructura circular. Bien, vamos a mirar este. Dice, los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad. En primer lugar, porque permiten combatir numerosas enfermedades. Y en segundo lugar, porque hace más cómoda nuestra existencia. Entonces aquí estamos yendo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La idea principal está al principio o está al final? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se me hizo la presentación? Está. Bueno, acá la idea principal está ajá, muy bien, Sara. La idea principal está al principio. Entonces, eso quiere decir que lo general aparece de primeras. Y luego aparece lo particular, ¿cierto? Mira, está la idea principal está al principio y luego están las ideas secundarias. Estamos yendo de lo general a lo particular. Eso quiere decir que nos encontramos ante una estructura deductiva. Muy bien. Ahora veamos la siguiente. Dice, los avances científicos permiten combatir numerosas enfermedades, por otra parte, hacen más cómoda nuestra existencia. Podemos concluir, pues, que el desarrollo de la ciencia es sumamente beneficioso para la humanidad. ¿Dónde encuentran ustedes la conclusión, al principio o al final? ¿Dónde creen que está? ¿Dónde creen que aparece? ¿Dónde la ven? ¿Dónde la ven la conclusión? Bueno, a ver qué nos dicen aquí en el chat. Inductiva, ajá. Y acá efectivamente es estructura inductiva porque inductiva es cuando vamos de lo particular a lo general. Entonces la manera de identificar esta estructura es cuando vemos la conclusión al final. Entonces acá, digamos, esta palabra podemos concluir, pues efectivamente nos va a indicar que se trata de una conclusión. Esto nos está indicando que estamos ante una estructura inductiva. Bueno, entonces me informa la compañera Aurora, ahorita antes de salir, que ahorita a las 4 hay otro PAP. Entonces, pues nos pedía que si podíamos acabar un poquito antes. Entonces, vamos a dejar, bueno, voy a explicar el último tema y dejamos el ejercicio para la próxima sesión, que sería el día de mañana también a las 2 de la tarde. Entonces bueno, vamos a ver el siguiente. Bueno, bueno, acá hay otro. Veamos este último ejemplo, ya para finalizar. Entonces, acá vemos otro ejemplo de estructura circular. Entonces, recuerden que la estructura circular la identificamos porque, digamos que la conclusión o la idea general está al principio y está también al final. Entonces, acá dice, abrió una puerta que le llevó a una puerta más pequeña. La abrió y le llevó a una puerta más pequeña y así fue abriendo puertas hasta llegar a una puerta diminuta como una gatera
por la que se metió para encontrarse con una puerta más pequeña que le llevó a una puerta más grande y así siguió recorriendo un corredor infinito de puertas hasta que finalmente llegó a una pared. Al otro lado se veía una sucesión de portazos. O sea, es como, o sea, esto está ahí como diciendo una persona que va abriendo puertas, 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 y cuando llega a una pared, como que al otro lado está el mismo también cerrando puertas. Entonces es una estructura totalmente circular. Bueno, aunque aquí ya está, digamos que esto es un tema ya más de literatura, pero también podemos identificar que hay una estructura circular. Eh, bueno, entonces, bueno, entonces vamos a dejar aquí la sesión y vamos a, pues, a continuar ya el día de mañana, como les decía. Recuerden que diligenciar la asistencia y la evaluación del encuentro. ¿Y qué más sería? Bueno, yo creo que podríamos dejar por aquí ya por el momento. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos el día de mañana.